Bienvenidos al nuevo programa de Cátedra al Aire. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy tenemos un programa sobre el consumo. En realidad, sobre defensa del consumidor. ¿Qué hacer cuando uno tiene un inconveniente ante una compra? ¿Cómo se deben hacer las compras? ¿Qué pasa con las compras online? ¿Cómo debemos educarnos para ser consumidores? Porque no es cuestión de ir reclamando y también generar o cometer torpezas a la hora de comprar con un entusiasmo y ser engañados por publicidades en los medios de comunicación. Bueno, un montón de temas súper interesantes para trabajar. Además, que siempre cuando uno va a consumir algo se encuentra con algún problema, muchas veces con algún artículo que incluso puede llegar a estar vencido, o algunas veces con las calidades de los artículos. Por ahí te compras algo y resulta que después hace ruido o viene mal. Hay muchas cuestiones. Y aparte vamos a descubrir con nuestros invitados que el consumidor también sabe hoy qué hacer ante una situación de engaño o una situación que no esperaba vivir o ante una compra que hizo que no termina de gratificarlo o no es lo que esperaba o piensa que los tiempos no fueron lo que se había pautado en la compra, por ejemplo. Entonces tenemos como dos líneas. El consumidor que tiene que educarse para ser un buen consumidor y saber que poder defenderse es gratis. Ya lo podemos adelantar, es gratuito poder defenderse como consumidor, por lo menos en la ciudad de Trelew, pero la ley de defensa del consumidor así lo instaura. Y por otro lado está el supereducado en las cuestiones normativas que termina intentando aprovecharse. Esta es una anécdota también que nuestros invitados van a comentar en el programa, ¿no? Sí, además cuando compras cosas, viste que en general todo está muy en chiquitito, viste que hay mucha información, pero por ejemplo está tan chiquitita que muchas veces tampoco podés leer todo, ¿no? No, por eso hay que saber comprar. Bueno, hoy nos van a acompañar de la Oficina de Defensa del Consumidor de la ciudad de Trelew, el director Fabián Prato, vamos a decir bien el apellido, y el señor Daniel Echegaray Pallero, que es responsable de sumarios. Ellos nos van a transmitir, nos van a contar la experiencia que viven acá en Trelew e incluso en qué se destacan en el resto de la Argentina, porque tienen una manera de trabajar y una eficiencia en el reclamo, en lograr dar una respuesta e incluso cobrar multas. El cobrar multas parece que no es lo más habitual. Una cosa es llegar a la instancia de arreglarse en una mesa de diálogo y llegar a buenos términos de evolución del producto o qué sé yo, algún tipo de resarcimiento, y otro tema es cobrar multas. Parece que nuestra oficina es muy eficiente en esto, así que ya advertimos a los negocios, empresas trelewenses que sean serios en lo que ofertan y en lo que venden y en las operaciones que realizan. Así que bueno, vamos a escuchar a nuestros invitados con José María Ramón. Bueno amigos, estamos en un nuevo programa de Cátedra al Aire. En esta oportunidad vamos a darles un programa muy útil, muy necesario para todos los consumidores que están mirándonos aquí atrás. Estamos hoy con la gente amiga de Trelew de Defensa del Consumidor. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien. Un placer que estén aquí. Me acompaña el director de Defensa del Consumidor, Fabio Prato, y el director de sumarios, o el encargado de sumarios, Daniel Echegaray Pallero. Bueno, amigos, se ha comentado algo en los medios en las últimas semanas de el avance de la oficina, de un nuevo proyecto edilicio, de servicio. ¿Por qué no nos cuentan en qué están? Bueno, esta es una idea que teníamos desde siempre, con Daniel lo hemos charlado, de qué hacer, ¿sí? con los ingresos que tenemos extraordinarios a veces, de multa que generamos también en la oficina. Compartimos la idea con el intendente estuvo de acuerdo y le pareció espectacular que se use un dinero que fue recaudado por una oficina municipal para la construcción de un edificio. Nosotros hasta ahora habíamos tenido la mala suerte de siempre estar en el edificio que tenía la primera planta, el primer piso. Y con todos los problemas que ello acarrea, ¿no? Con problemas porque viene mucha gente mayor, mucha gente a veces con problemas de
de motriz, ¿sí? Para poder subir y todo eso con problemas, porque toda la parte de conciliación la tenemos arriba. Es decir, la parte de denuncia está abajo, pero la parte de conciliación está arriba. Nosotros no tenemos ningún problema, bajamos, hacemos todo para que la gente se sienta cómoda. De conciliación, ya nos van a explicar un poquito en qué consiste eso, ¿no? Totalmente, por ahí lo decimos como sabiendo. Claro. Bueno, se tomó la decisión política de que este proyecto, de construir la Oficina de Defensa del Consumidor, se vaya adelante. Se encaró el año pasado, el intendente lo encaró bien, dio la orden precisa de que se haga, y está en plena construcción, así que nosotros estamos esperando con muchas ansias de poder estrenar nuestro edificio, que es el único en el país en el cual una oficina municipal de defensa del consumidor esté construyendo con recursos propios. ¿Y en qué consiste el proyecto? ¿Es un edificio pequeño, una primera etapa? ¿Qué sueñan tener? Tenemos un edificio de 100 y pico de metros, bien exacto, uno de 120 metros, pero con 4 oficinas, con un sector de atención al público, con baño para discapacitados, con una sala de audiencias, con un depósito. Todo lo necesario para esta etapa. Todo lo necesario, como yo creería que lo vamos a expandir, porque la oficina se está expandiendo, cada vez la gente nos conoce más. Hemos hecho mucho para que nos conozcan, ¿sí? Así como vos nos invitás a tu programa y tenemos, la verdad que con mucho agrado venimos, obviamente. Tenemos mucho acceso a los medios, ¿sí? Y también tenemos un programa que de educación en 6º año de secundaria, el cual ha traído muy buenos frutos. Es decir, este va a ser el 6º año que lo estamos haciendo y ya llevamos como 7.000 chicos a los cuales le hemos dado la charla de defensa del consumidor. Este año vamos a ir también por lo más. El año pasado pudimos llegar a todas las escuelas de Trelew con esta charla. Lo que hacemos es acercarlo a la ley. No empezamos con el discursito del artículo 4, del artículo 5, no, sino le damos ejemplos y hacemos como disparadores para una charla y los chicos se enganchan muchísimo. Es más, los papás vienen, papás, familiares y qué sé yo, porque escucharon que sus hijos le comentaban que vinieran y a ver qué pasaba. Daniel, en un minuto nos podrías decir qué es esa ley, qué número tiene, cómo encontrarla, qué estipula. La ley del consumidor es la 24240. Esa es una ley nacional. Después, a nivel provincial, en nuestro caso tenemos una ley que lo que hace es adoptar esta ley y hacer que sea aplicable en nuestra provincia. Además de esto, tenemos en la Constitución provincial, nosotros tanto como en la Constitución nacional, los derechos del consumidor, lo que ha dado que los derechos del consumidor parece que hubieran explotado en los últimos tiempos, porque se ha tomado dimensión. De hecho, en el último Código Civil y Comercial del año 2015 se puso en práctica este Código Civil nuevo y se adoptó la ley del consumidor, lo que para el mundo jurídico, digamos, fue todo un cambio, porque al adoptar estos principios se acabaron, por ejemplo, muchas peleas entre si era civil o comercial. Digamos, dentro del mundo jurídico eso era importante, puede decir, no, esta ley tiene importancia en esto o no tiene importancia en lo otro. Es como que todo el mundo jurídico ha tomado dimensión de la ley, ha tomado dimensión de que está en la Constitución y se está pensando hacer cumplir en todos lados. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos mucho apoyo a nivel municipal, con personal, con todo lo que es la infraestructura de la municipalidad para poder hacer cumplir esta ley. Lo mejor que tiene es que es totalmente gratuita para el consumidor, entonces el acceso se facilita mucho y no se necesita, por ejemplo, la intervención de un abogado para el consumidor que lo acompañe a hacer la denuncia. Si uno quiere poner un abogado que lo acompañe y lo asista, bienvenido sea, pero aquel que no tiene los recursos encuentra en la oficina del consumidor ese beneficio. Para los consumidores que les gusta buscar en internet sus derechos, saber cómo defenderse, ¿qué le aconsejarías que baje en su computadora, que lea? Esa ley es la ley 24240 básicamente es suficiente porque es muy completa y cada vez que hay una modificación se modifica de manera tal que uno, encontrando esa ley, sabe cuáles son los derechos que tiene. De hecho, nosotros cuando informamos, la misma ley tiene el requisito de informar al consumidor y eso es lo que nosotros cumplimos yendo a los colegios, en principio con los chicos más grandes, con los de sexto, para que ellos tomen la noción que ya están próximos a ser consumidores directamente. Ahora son muchas veces usuarios de los servicios, porque la ley tiene un beneficio que es para consumidores y usuarios. ¿Qué quiere decir esto?
Por ejemplo, el padre es el consumidor que compra el celular y la línea, pero todos sabemos que el usuario, la mayoría de las veces es menor de edad. Es el chico que está con el celular y que muchas veces cuando se queja dice no, pero tiene que ser el dueño. No, en el caso de la ley del consumidor está previsto que es el usuario el que se puede poner en cabeza de un reclamo. Entonces eso es muy importante porque muchas veces uno va aprendiendo, sobre todo los menores la manejan la ley y saben cuáles son sus derechos, y de ahí surgen la mayoría de reclamos. Por eso nosotros decíamos que muchas veces nosotros dándole el curso de 6º año, viene el padre que compró una heladera en la casa o un lavarropa y no sabía, o muchas veces las empresas se abusan en hacer esperar el reclamo, entonces hasta que uno se da cuenta que puede hacer esta denuncia. ¿Qué pasa? La Oficina de Defensa del Consumidor es con sede local y aborda el ejido de la ciudad de Trelew, ¿verdad? Sí. Si una persona que vive en Gaiman no puede recurrir a sus servicios, ¿verdad? Porque tiene otro ejido, otro municipio. En principio es así. Sí, pero no es así. O sea, Nosotros abarcamos, más allá de que la ley nos da como jurisdicción Trelew, nos buscan muchos desde otras jurisdicciones por el resultado que tenemos, es decir, el resultado positivo que damos. Entonces esto ha sido voz populi en todas las ciudades y estamos atendiendo a Gaiman, 28 de julio, Dolabón, Paso de pero como un India. servicio extra, libre, como una colaboración. Como una colaboración, es decir, nunca nos planteamos el tema. Para nosotros el consumidor es consumidor. Y si es un vecino del Valle, nunca nos dijeron una orden de decir, no, nosotros atendemos únicamente lo de Trelew. En otras jurisdicciones hay oficinas de defensa del consumidor, pero no la eligen la nuestra. Es decir, se vienen desde otras ciudades a buscar una respuesta en la nuestra porque tienen buenos resultados. Porque el tema es en la organización. La ley del consumidor a nivel nacional lo que hizo fue autorizar a las provincias para que cada provincia tome la ley del consumidor y la haga ejercer dentro de su territorio. A su vez, le permite que aquellas provincias que lo deseen le puedan derivar en municipios que tengan la capacidad técnica para cumplir esta ley, como es el caso primero de Comodoro y después de Trelew, en cuyo caso también las multas se hacen acá, porque antes, si nos vamos al 2013, nosotros teníamos la conciliación. No conciliábamos y se iban a Rawson, que es por el organismo provincial el que tenía que hacer cumplir la multa, digamos, o ver si correspondía una multa. Hoy la multa queda en Trelew. Queda en Trelew desde el punto de vista que el expediente, cuando se viene a consultar, siempre queda en Trelew. Y las decisiones que nosotros tomamos cuando aplicamos multa son revisables por la Cámara de Apelaciones. Es decir, que después son 3 jueces los que van a tener en cuenta si la disposición que nosotros hicimos aplicando una multa está bien o no, está conforme a derecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El consumidor, a su vez, por la ley, es el domicilio del consumidor el que toma la jurisdicción. Entonces, cuando el consumidor viene y hace la denuncia en Trelew, la mayoría de veces, nosotros, ¿por qué podemos tomar la denuncia? Porque la empresa está en Trelew. Nosotros hay empresas que son supermercado cadena, todo este tipo de cuestiones, y el consumidor de Gaiman, Dolabón, 28, muchas veces compró acá. Entonces ahí es donde nosotros aplicamos, o por ejemplo pidió una encomienda y llega a Trelew. Entonces en ese caso es donde nosotros podemos intervenir y nunca le decimos, no, mire, usted es de Madryn, o en el caso ahí muy poquito, pero la mayoría cuando vienen de Gaiman, de Dolabón, nosotros tomamos la competencia porque lo que nosotros queremos es que el consumidor tenga una respuesta. Vamos a ir a un corte muy breve, amigos, y cuando volvamos vamos a hablar de temas más espinosos. Primero, la compra por Internet. ¿Quién defiende al usuario cuando compra por Internet? Sí. Y después vamos a hablar sobre la conducta de las empresas de Trelew. Ya venimos. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendente. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo en cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew.
Estamos con la gente de la Oficina de Defensa del Consumidor de la ciudad de Trelew. Les quería preguntar, ¿qué está pasando con el comercio electrónico? ¿Se está generalizando esta conducta? ¿El usuario y el consumidor está aprendiendo a comprar a distancia? ¿Qué rol tienen ustedes en ese caso? Bueno, es un tema bastante espinoso porque cada vez es multiplicador, ¿no? El tema de la compra a través de Internet. Lo que nosotros siempre pedimos es que la gente, antes de comprar, ¿sí?, verifique, se cerciore e investigue a quién le está comprando, a quién no le está comprando. Mayormente lo que recomendamos es que sean páginas seguras, ¿sí?, que tampoco, es decir, lo que le están ofertando no sea burdo, porque nos encontramos con denuncias donde están vendiendo un equipo celular que vale 20.000 pesos, lo están vendiendo en 8. Por lo cual ya tenés que empezar a desconfiar y te dicen que es nuevo y un montón de cuestiones en las cuales hoy por hoy, gracias a Dios, no hay tantos reclamos como debería. Pero si lo hubiera, Sí, nosotros tenemos que ver que sea una empresa, y lo que pasa es que hay que ver qué pruebas tenemos. Si es entre particulares, la ley no participa. Es decir, siempre la relación de consumo tiene que ser asimétrica, empresa-consumidor final. No puede haber ni empresa contra empresa, ni consumidor contra consumidor. Esto es muy importante para la audiencia. Por eso cuando nosotros vemos, supónganse, disculpame que lo haga publicidad, pero cuando compran en Mercado Libre, lo que tiene que ver es que Mercado Libre intervenga en la operación comercial. Si Mercado Libre lo único que te da es un dato para que vos te comuniques con el vendedor, y es un particular, nosotros no podemos intervenir. Mayormente la buena intervención que tiene Mercado Libre, o con páginas como de este tipo, es cuando ellos ponen los mecanismos de pago a disposición. Entonces están interviniendo y después tienen una serie de cosas de seguridad en las cuales te preguntan si ya se recibiste, si no recibiste, hasta tanto vos no recibiste, no liberan el pago. Por lo cual lo que te aseguras es que si no viene el producto, si el producto está malo o qué sé yo, no van a pagar y haces el reclamo, y después, lamentablemente, están fallando un poquito con los tiempos ahora de las devoluciones. Pero no hay tanto problema. Lo que sí hay que asegurarse, cuando son las ofertas muy burdas, muy baratos, o qué sé yo, hay que desconfiar. Hay que desconfiar porque es muy fácil sacar un anuncio, ¿sí?, cuando la página, lo que ellos asumen, o lo que nos dicen, es que ellos son como los clasificados del diario. Ellos ponen, no son responsables de lo que hay ahí. Es decir, si ellos no intervienen, no son responsables. Con bastante razón, ¿no? Porque, es decir, no se hacen cargo de lo que se publicita. Una persona que nos ha pasado muchas veces, publicita un equipo celular que vale 20 en 8, hace 10 ventas en un día, ¿sí?, estafó a 10 personas, hizo 80.000 pesos. O sea, es muy apetecible. ¿Sí? ¿Quién gana 80.000 pesos por día? Pero bueno, lo que hay que tomarse, los recaudos y la seguridad de que sea un lugar confiable. Hay otros que los califican a los vendedores. Pero ¿sí? La oficina de ustedes, ¿puede intimar a una empresa con sede en Chaco diciéndole usted tiene un consumidor en Trelew y su relación comercial fue... Lo que hablaba recién Daniel. Esa jurisdicción ahí la toma el domicilio del consumidor. Perfecto. Entonces nosotros intervenimos y ahí también es importante que el consumidor haga una especie de análisis, porque muchas veces se encuentran, después cuando empieza a durar a los 2 o 3 días, que no le llegaba algo, una cuestión, se pone a buscar y se encuentra así, estafa, porque los consumidores, como aprenden a denunciar, muchas veces repiten con el número y el DNI de esa persona, salta si tiene algún tipo de conflicto en Internet, como para que uno pueda tomar. Sin perjuicio de eso, es importante mencionar que la ley tiene todo un procedimiento para las ventas online. A punto tal de que, por ejemplo, si uno compra esas ollas que parecen espectaculares, esos cuchillos que van a cortar el viento, cuando llegan resulta ser que un uso y no sirven más, la ley tiene un plazo de 10 días por el cual se puede revertir una compra casi de cualquier cosa que no sea consumible. Si yo compro 1 kilo de helado y no me gustó, no lo puedo devolver. Pero si yo compro este cuchillo y veo que cuando me llega o no es lo que yo compré, porque muchas veces hay empresas que son bastante piratas, digamos, en Buenos Aires, y que usan la telefonía y usan la televisión para hacer este tipo de propaganda, cuando llega uno se encuentra que no es lo que quiso comprar. Puede revertir la compra y la ley dice que ese envío lo tiene que absorber la empresa. Daniel, ¿cuánto dura un trámite de queja
estándar, promedio, y cómo es desde el momento que el consumidor ingresa a su oficina el camino que recorre? Básico. Básicamente nosotros tenemos 2 etapas en cualquier denuncia. La primera es de conciliación. Si no se llega a un acuerdo o una audiencia con la empresa, se puede llegar a hacer una segunda audiencia. Y detenete un minuto ahí. Sí. En la conciliación ustedes se comunican con la empresa X y acumulan una serie de casos, o al primer caso se comunican. No. El primer caso ya se le fija. O sea, se le pueden mandar 3, 4 pedidos de conciliación de acuerdo a la cantidad de quejas durante un mes a la misma empresa. Sí. Lo normal es eso, que cada uno cuando viene ya el denunciante se va con una fecha de audiencia y queda notificado para esa fecha de audiencia. ¿Es común o es extraño que las empresas accedan a la conciliación y alguien se presente allí? Cada vez es más común. Nosotros tenemos un procedimiento que puede ver cuando, por ejemplo, hay ciertas situaciones que son extraordinarias, en las cuales no hemos ni siquiera esperado la audiencia y hemos largado una orden tratando de que la empresa tome noción. Por ejemplo, si uno compró una heladera para su casa y falló, hay lo que se llama una medida preventiva que puede tratar de que la empresa cumpla con el servicio técnico, porque cuando son bienes de primera necesidad nosotros tomamos otro tipo de intervención. Normalmente las audiencias las toma Fabio personalmente, que es toda una garantía, porque la antigüedad que él tiene en esto y la experiencia, claro. Y las empresas saben que le está tomando el director, que es quien a su vez le puede poner una multa. Entonces, si bien nosotros tratamos de ser lo más ecuánimes posible, digamos, no es que andamos asustando a todo el mundo, pero sí tratamos de que las empresas cumplan, y sobre todo cuando son cuestiones básicas de lo que uno está reclamando, ¿no? A grosso modo, de 100 casos que ustedes tratan, ¿cuántos llegan a la audiencia y se resuelven? Y prácticamente el 85%. Una gran mayoría. O sea, es Sí, súper sí. eficiente la audiencia. Nosotros tenemos un resultado de alrededor del 95% ya es decir, cuando pasa la segunda etapa. Hay un 15% que se da por fracasada en instancias de conciliación, que es que el consumidor y las empresas acuerden, ¿sí? Que lleguen a un buen acuerdo. Solucionar, es decir, componer lo que estaba descompuesto. ¿Qué es eso? Un índice altísimo. Nosotros, Sí. lo que pasa es que hay una confusión con el tema de la ley de defensa del consumidor, y cada vez nos está pasando más que el consumidor se piensa que puede sacar algún provecho de utilización de la ley de defensa del consumidor. Nosotros, Por ejemplo, te cobraron de más, te vamos a hacer devolver la plata. Y si pasó mucho tiempo, que te devuelvan con los intereses que ellos cobran, o con lo que está establecido por ley. Pero no hacemos daños y perjuicios. Y esto lo tenemos que dejar en claro. Es decir, el lugar donde se puede hacer daños y perjuicios, daño moral, daño psicológico, toda esta cuestión, donde hay que hacer una evaluación, es en la justicia ordinaria. Es decir, nosotros tomamos los casos, ¿sí?, que corresponden a una relación de consumo. Hacemos que se componga, no tenés servicio, que te den el servicio, te cobraron de más, que te devuelvan la plata, con los intereses, si corresponde, si no corresponde. Es decir, no te arreglaron la heladera, que te arreglen la heladera. Está claro. Es decir, te vendieron un seguro y vos no lo pediste, que te devuelvan la plata del seguro. O sea, todas estas cuestiones, pero no trabajamos, dicen, no, pero yo estuve 2 meses sin tener el servicio, entonces eso a mí me trajo un daño económico, moral, porque me cortaron el servicio telefónico, yo perdí trabajo. Y bueno, tenés que ir a la justicia. Es decir, Está claro, está claro. Una pregunta, yendo más al campo cultural, político, que es un poco el interés de nuestro programa. Nuestro consumidor es un consumidor bobo que se deja llevar por la publicidad engañosa, es un consumidor compulsivo, adicto a las chucherías, irresponsable en la evaluación de la compra. Eso está cambiando, es un consumidor más agudo. ¿Qué análisis sociológico qué impresiones, aunque no hayan hecho un estudio, después de tantos años, ven en el consumidor de Trelew? 1 de 10 es un consumidor que lo pueden sorprender. Cada vez tienen mucho más conocimiento, ya saben cuánto tienen que esperar, saben cómo hacer los reclamos. Nosotros siempre que llega un reclamo a la oficina de consumidores, porque al consumidor le dijimos, no, mire, usted primero le reclama a la empresa. Nosotros no podemos hacer nada si usted no le dio a la empresa la posibilidad de defenderse, digamos, con un escritorio por medio. Cuando la empresa dice, mire, yo fui y no me tomaron el reclamo, ahí es otra situación.
Entonces nosotros ahí intervenimos, pero siempre, digamos, la buena fe tiene que estar tanto para el lado del consumidor como para el lado de la empresa. No, sí, pero yo preguntaba otra cosa, ¿no? Pero lo que me decías al refiero principio, yo claro. es que mientras más está informado, muchas veces no quiere pasar ni por la empresa, porque sabe que yendo a hacer la denuncia va a obtener beneficios. Entonces, lo que nosotros, digamos, al manejarlo también, muchas veces, así como sabemos que hay un porcentaje grande que no sabe que puede reclamar, que no sabe que no le va a costar nada reclamar, que es al que nosotros estamos apuntando para educar, hay otro que muchas veces lo tenemos que frenar, diciéndole, mirá, no podés reclamar daños y perjuicio acá. Pon un abogado, anda a la justicia y la misma ley de defensa del consumidor se puede reclamar en el ámbito administrativo, como es el nuestro, en donde es totalmente gratuita, y en el judicial, que no es que no sea gratuita, también es gratuito el acceso a la justicia, pero requiere de un abogado, requiere de otros tiempos, y además la ley del consumidor tiene algo que es muy importante, cuando uno va en beneficio, digamos, ¿por qué reclamar en la justicia y no en la administración? Si bien tiene otras cuestiones, otros carriles, lo que tiene el juez, que no tenemos nosotros, es la posibilidad de poner una multa punitiva. Por ejemplo, que yo vaya a comprar un auto 0 kilómetro, se me trabe la dirección y me pegue un golpe contra una pared, claro. Y que esté probado que la empresa tuvo que saber que esto era así. Digamos, la Ford puede ser, cualquier empresa local puede llegar a sufrir una multa de hasta 5 millones de pesos. Pero eso siempre un juez, ¿no? Fabio, hay un prejuicio con estas oficinas municipales que ronda por ahí diciendo la Oficina de Defensa del Consumidor se hace la defensora con el comercio chico del pueblo, pero que con los grandes no pasa nada. Eso es una mentira grande con una casa y lo tenemos probado. ¿Qué está pasando con eso? Con la relación de poder, digamos, entre municipio y grandes empresas. No, nosotros hacemos una diferenciación entre lo que es un comercio chico y una empresa grande. Por supuesto. A ver, a los hechos nos vamos. A una empresa grande nosotros imponemos una multa que hace, ¿sí?, a una relación que ellos tienen mismo. Es decir, son poderosos y pueden pagarlo. Y multinacionales, en muchos casos. Además tienen, es decir, la cantidad de gente que también van, ¿sí?, el impacto que tiene sobre el mercado es mucho mayor que por ahí un comercio de barrio. El comercio de barrio, nosotros siempre al comerciante de Trelew, lo primero que hacemos antes de salir a tomar cualquier decisión, le informamos. Es decir, para que nadie venga a decir, no, ustedes están en busca de multas, ustedes están en busca de plata. No. Lo que menos nosotros queremos es aplicar una multa. ¿Podrían mencionar 2, 3 casos en años anteriores de grandes empresas sancionadas y efectivamente cobradas multas? Sí, las grandes puntualmente son las que van a pagar el edificio nuevo. Fueron multas que por falta de exhibición de precios se aplicaron multas en un caso de 1.600.000 pesos. Por ejemplo, y la otra, Chango Más. Y esa multa fue apelada, fue a la Cámara ratificó e interpusieron un recurso en el Superior Tribunal de Justicia, etcétera, pero al final ganaron. Sí, quedó firme y está cobrada. Y de hecho esa multa es parte de lo que se va a poner. Y también el mismo caso de BEA, que era de 1.063.000 pesos, en la misma condición, se cobró con el capital y con los intereses, y además tenemos multas de 120.000 pesos tanto para la Anónima, para Carrefour, ese tipo de cuestiones. Líneas. Sí. Y la mayoría de las veces son por falta de exhibición de precios. Amigos, espero que les haya gustado. Esto recién empieza. Defensa del Consumidor da para mucho debate. Lo vamos a volver a convocar sobre mediados del año. Gracias, Fabio. Gracias, Daniel. Nos estamos viendo muy pronto en Cátedra al Aire. Gracias. La verdad que lo que vimos es más que interesante, ¿no? Especialmente por todas las cuestiones que realmente yo no estaba ni siquiera enterado de todo lo que ellos hacían. Creo que también me suena muy interesante el tema de, por ejemplo, que ellos se pueden seguir expandiendo, que es casi una oficina que se autosustenta. Eso es muy bueno, primero porque se autosustenta, pero además porque están cumpliendo una función del bien común, del bien público, ¿no? En realidad están defendiendo a los consumidores somos todos, así que me pareció desde ese punto de vista interesante. Así es, y aparte la expansión es un crecimiento de la oficina, mayor capacidad de trabajo, mayor capacidad de respuesta. También queda claro que ellos no pueden intervenir en situaciones que competen a la municipalidad en sí misma, o sea, están los organismos que tienen que ver con esto, los de electricidad, los de gas, ¿no? Claro. No cualquier cosa pueden intervenir, en algunas cuestiones de seguro, y sí lo que afecta a la compra en la ciudad de Trelew. Esto lo resaltaron, vos podés vivir en Dolabo, podés vivir en 28 de julio, viniste al supermercado, hiciste una compra,
tuviste alguna dificultad, listo, la denuncia y serás atendido en la Oficina de Defensa del Consumidor de la Municipalidad. Bueno, Horacio, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Bueno, Nos entusiasmamos, se comunican con nosotros a través del correo electrónico y del celular que siempre ponemos en pantalla. Bueno, nos vemos en el próximo programa. los esperamos en el próximo programa. Muchas Gracias por acompañarnos.